La noche del 23 de diciembre comenzó como cualquier otra en la Facenda Esperanza, pero lo que sucedería en las próximas horas cambiaría para siempre la vida de todos sus habitantes. Nadie podía imaginar que el viejo caballo que todos habían dado por inútil se convertiría en el héroe más improbable que esta tierra roja de Brasil jamás había conocido. Esta es la historia de Trovão, un animal extraordinario, y de pequeña Sofia, cuya vida pendía de un hilo más delgado que una telaraña bajo la lluvia. Todo comenzó cuando los primeros truenos retumbaron sobre las colinas. María Santos estaba preparando la cena en la cocina de la casa principal, mientras su hija Sofía, de apenas 6 años, jugaba en su habitación con sus muñecas. El esposo de María, Roberto, había salido esa tarde a la ciudad vecina para comprar medicamentos para su padre enfermo, y no regresaría hasta el día siguiente. Era una de esas noches en que la soledad del campo se hacía sentir con más fuerza, cuando el silencio solo era interrumpido por el canto de las cigarras y el ocasional mugido del ganado. La Facenda Esperanza había sido el hogar de la familia Santos por 3 generaciones. 200 hectáreas de tierra fértil donde cultivaban café, maíz y criaban ganado. Pero los últimos años habían sido difíciles. La sequía había golpeado fuerte, los precios habían caído y la familia apenas lograba mantenerse a flote. Roberto trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, y María hacía malabares entre cuidar de Sofía, atender a su suegro enfermo y ayudar en todo lo que podía en la granja. En el establo, alejado de la casa principal, Trovão descansaba sobre un lecho de paja. Tenía 23 años, una edad avanzada para un caballo de trabajo. Sus mejores días habían quedado atrás, cuando galopaba por los campos llevando a Roberto en las jornadas de trabajo. Ahora sus patas estaban débiles, su pelaje gris mostraba las cicatrices de una vida de labor, y sus ojos, aunque todavía brillantes, reflejaban el cansancio de los años. Roberto había hablado varias veces de sacrificarlo, de ponerle fin a su sufrimiento, pero nunca había encontrado el valor para hacerlo. Trovão había sido su compañero fiel durante más de 2 décadas. Esa noche, mientras la tormenta se acercaba, algo extraño comenzó a suceder. Trovão se puso inquieto. Caminaba de un lado a otro del establo, resoplando y golpeando el suelo con sus cascos. Los otros 2 caballos de la granja, jóvenes y fuertes, permanecían tranquilos, pero Trovão no podía quedarse quieto. Era como si sintiera algo en el aire, algo que los humanos no podían percibir. Mientras tanto, en la casa, después de la cena, María había acostado a Sofía y ahora atendía a su suegro, don Joaquim, que tenía fiebre alta. El anciano de 82 años había estado enfermo durante semanas, y esa noche su condición parecía empeorar. María le puso paños fríos en la frente y le dio la medicación que quedaba, rezando para que Roberto regresara pronto con los nuevos medicamentos del doctor. Eran casi las 11 de la noche cuando María finalmente se permitió descansar. Estaba exhausta. Se asomó a la habitación de Sofía para verificar que estuviera durmiendo profundamente y luego se dirigió a su propia habitación. El cansancio la venció casi instantáneamente y cayó en un sueño profundo, sin saber que el destino estaba a punto de poner a prueba todo lo que amaba. A medianoche, la tormenta estalló con una furia inusitada. Los relámpagos iluminaban el cielo como si fuera de día, y los truenos hacían temblar los cimientos de la vieja casa. Pero había algo más en el aire esa noche, algo que Trovão había detectado horas antes. En la cocina, un cable eléctrico viejo y desgastado por años de uso comenzó a chisporrotear. Las lluvias de las últimas semanas habían filtrado humedad en las paredes y el sistema eléctrico obsoleto de la casa estaba al límite de su capacidad. Fue un pequeño chispazo al principio, casi invisible,
pero en cuestión de minutos, las llamas comenzaron a lamer las cortinas de la cocina. El fuego se extendió rápidamente, alimentado por la madera seca de la casa centenaria. El humo comenzó a llenar los pasillos, denso y negro, mientras las llamas devoraban todo a su paso. María no se dio cuenta de inmediato. Estaba sumida en un sueño profundo, agotada por las interminables jornadas de trabajo. Don Joaquim, debilitado por la fiebre y la medicación, tampoco percibió el peligro, y la pequeña Sofía dormía en su habitación del segundo piso, abrazando su oso de peluche favorito, ajena al horror que se desataba en la planta baja. Pero Trovão lo sabía. El viejo caballo había estado inquieto toda la noche y ahora, con el olor a humo llegando hasta el establo, entró en pánico. Comenzó a relinchar con una fuerza que no mostraba desde hacía años. Sus relinchos eran desesperados, urgentes, como si gritara pidiendo ayuda. Los otros caballos también comenzaron a ponerse nerviosos, pero Trovão era diferente. No solo estaba asustado, estaba decidido. El viejo caballo comenzó a patear la puerta del establo con todas sus fuerzas. 1, 2, 3 veces. Sus cascos golpeaban la madera con una potencia que parecía imposible para un animal de su edad. El cerrojo finalmente cedió y Trovão salió disparado hacia la noche tormentosa. La lluvia caía con fuerza, pero nada podía detenerlo. Galopó hacia la casa con una velocidad que hacía años no mostraba, sus músculos viejos ardiendo con el esfuerzo, pero su corazón impulsándolo hacia adelante. Cuando llegó a la casa, las llamas ya eran visibles desde las ventanas de la planta baja. Trovão comenzó a relinchar aún más fuerte, golpeando con sus cascos contra las paredes exteriores, haciendo todo el ruido posible. Corrió de un lado a otro de la casa, como si tratara de despertarla a ella misma. Finalmente, se posicionó bajo la ventana del dormitorio de María y lanzó un relincho tan potente, tan desgarrador, que parecía contener en él todas las emociones que un animal podía sentir: miedo, urgencia, desesperación, amor. María se despertó sobresaltada. Al principio pensó que era solo un mal sueño, pero los relinchos continuaban, cada vez más frenéticos. Se levantó confundida, y fue entonces cuando lo olió. Humo. Su corazón se detuvo por un segundo. Abrió la puerta de su habitación y una ola de calor y humo la golpeó en el rostro. Las escaleras ya estaban envueltas en llamas. El fuego había bloqueado el paso hacia la planta baja. El pánico se apoderó de ella. Su primer pensamiento fue Sofía. Corrió hacia la habitación de su hija y la encontró todavía dormida. El humo aún no había llegado tan arriba, pero era cuestión de minutos. María la tomó en brazos, envolviendo su pequeño cuerpo en una manta, y luego corrió a la habitación de don Joaquim. El anciano estaba desorientado, tosiendo por el humo que comenzaba a filtrarse por todas partes. Con Sofía en un brazo y sosteniendo a su suegro con el otro, María intentó bajar las escaleras, pero era imposible. Las llamas eran un muro infranqueable. Regresó al segundo piso, su mente trabajando desesperadamente para encontrar una salida. Las ventanas. Tenía que ser por las ventanas, pero estaban en el segundo piso, a más de 4 metros del suelo. Saltar significaba riesgo de muerte o lesiones graves, especialmente para don Joaquim en su condición. Abajo, Trovão continuaba su desesperado llamado. Había despertado a María, pero no era suficiente. El caballo podía ver las sombras moviéndose en las ventanas del segundo piso. Podía oír los gritos aterrorizados. Y algo en su antiguo corazón le dijo que todavía tenía que hacer más. María abrió la ventana de la habitación de Sofía, el aire fresco de la noche entrando como un bálsamo momentáneo. Miró hacia abajo y vio a Trovão, el viejo caballo que todos habían descartado, mirándola desde abajo con sus grandes ojos oscuros. Fue entonces cuando María tuvo una idea desesperada.
En el rincón del cuarto había cuerdas, las mismas que usaban para los trabajos de la granja. Con manos temblorosas, comenzó a atar las cuerdas juntas, creando una improvisada vía de escape. Pero el tiempo se agotaba. El humo era cada vez más denso y Sofía había comenzado a despertarse, tosiendo y llorando. Don Joaquim apenas podía mantenerse consciente. María sabía que tenía que actuar rápido. Ató un extremo de la cuerda al robusto marco de la cama y arrojó el otro extremo por la ventana. No era lo ideal, pero era su única oportunidad. Trobaun observaba desde abajo, y cuando la cuerda cayó, el caballo pareció entender. Se posicionó justo debajo de la ventana, como si supiera que su presencia allí podría marcar la diferencia. María primero bajó a Sofía, envuelta en la manta, descendiendo tan cuidadosamente como podía por la cuerda mientras las llamas rugían cada vez más cerca. Sus brazos ardían por el esfuerzo, sus manos se desollaban contra la cuerda áspera, pero no podía detenerse. Cuando María y Sofía finalmente tocaron el suelo, Trobaun estaba allí, presionando su cuerpo contra ellas, como ofreciendo apoyo y consuelo. María no tenía tiempo para la emoción. Puso a Sofía sobre el lomo de Trobaun y le gritó al caballo: «Llévala lejos de aquí, lejos del fuego». Y Trobaun, como si entendiera cada palabra, comenzó a trotar suavemente hacia la zona segura del patio, lejos de la casa en llamas, con la pequeña Sofía aferrándose a su cuello. María regresó a la casa. Tenía que salvar a don Joaquim. Subió nuevamente por la cuerda, cada músculo de su cuerpo protestando, sus pulmones ardiendo por el humo. Cuando llegó a la ventana, el fuego ya había alcanzado el segundo piso. Don Joaquim estaba inconsciente. Con una fuerza que no sabía que tenía, María lo arrastró hasta la ventana. No había forma de que pudiera bajarlo por la cuerda de la misma manera que había bajado a Sofía. Era demasiado pesado, y ella estaba al límite de sus fuerzas. Fue entonces cuando miró hacia abajo y vio que Trobaun había regresado, después de poner a salvo a Sofía. El caballo estaba nuevamente bajo la ventana, como si supiera que su trabajo no había terminado. María tuvo otra idea desesperada. Usando todas las mantas y sábanas que pudo encontrar en el cuarto, las ató juntas y las amarró alrededor del torso de don Joaquim, creando una especie de arnés. Luego, con todas sus fuerzas, lo empujó por la ventana, sosteniéndolo con las sábanas mientras descendía. El peso era insoportable. Las manos de María sangraban ahora abiertamente. Sus músculos temblaban violentamente. Estaba a punto de soltar cuando, desde abajo, escuchó voces. Los vecinos más cercanos, alertados por el resplandor del fuego en la noche, habían llegado finalmente. Dos hombres corrieron para ayudar, posicionándose bajo la ventana y guiando el descenso de don Joaquim hasta que lo recibieron en sus brazos. Pero ahora María estaba atrapada. El fuego había consumido las escaleras completamente, y la habitación donde estaba se llenaba rápidamente de llamas. La cuerda que había usado antes estaba ahora en llamas. No había forma de bajar. Los hombres abajo le gritaban que saltara, que la atraparían, pero María estaba paralizada por el miedo. Era demasiado alto, el ángulo era malo, podría no lograrlo. Fue Trobaun quien tomó la decisión por ella. El viejo caballo se acercó lo más que pudo a la pared, justo debajo de la ventana, y se quedó completamente quieto. Los hombres entendieron de inmediato. Colocaron fardos de paja alrededor de Trobaun, creando una superficie de aterrizaje más amplia y suave. Uno de ellos gritó: «¡Salta ahora! ¡Es tu única oportunidad!». María cerró los ojos, rezó una breve oración y saltó. Los segundos en el aire parecieron eternos. Luego sintió el impacto, no contra el suelo duro, sino contra algo más suave. Había caído sobre los fardos de paja y parcialmente sobre el lomo de Trobaun. El caballo había amortiguado su caída, sacrificando su propio cuerpo para salvarla.
María rodó hacia el suelo, golpeada y magullada, pero viva. Los hombres la ayudaron a alejarse de la casa, que ahora era una bola de fuego que iluminaba toda la noche. Sofía corrió hacia su madre, abrazándola con todas sus fuerzas, ambas llorando de alivio y terror. Don Joaquim estaba siendo atendido por una vecina que era enfermera. Su respiración era débil, pero estaba vivo. Y allí, de pie entre las sombras, estaba Trovão. El viejo caballo temblaba, exhausto más allá de lo imaginable. Tenía quemaduras en algunas partes de su pelaje donde las ascuas habían caído sobre él. Sus patas apenas podían sostenerlo, pero en sus ojos había algo que parecía paz, como si supiera que había cumplido su propósito. María se acercó a Trovão, todavía temblando, y envolvió sus brazos alrededor del cuello del caballo. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el hollín y el sudor. «Me salvaste», susurró. «Nos salvaste a todos». Trovão bajó suavemente su cabeza, descansándola contra el hombro de María en un gesto de afecto que rompió el corazón de todos los presentes. Los bomberos llegaron media hora después, pero para entonces la casa estaba perdida. Los esfuerzos se concentraron en evitar que el fuego se extendiera a los otros edificios de la granja. Tomó horas controlar el incendio completamente. Cuando amaneció, todo lo que quedaba de la casa de los Santos era un esqueleto ennegrecido de vigas carbonizadas y cenizas. Roberto llegó al mediodía del día siguiente, habiendo conducido toda la noche, cuando un vecino finalmente pudo contactarlo por teléfono. La escena que encontró lo dejó sin palabras, su hogar destruido, pero su familia viva. Cuando María le contó toda la historia, cómo Trovão había sido quien los alertó, quien había ayudado en el rescate, quien literalmente había arriesgado su vida por ellos, Roberto no pudo contener las lágrimas. Fue directamente al establo donde Trovão descansaba. El caballo había sido atendido por el veterinario del pueblo, que había venido tan pronto como se enteró. Las quemaduras no eran graves, pero el esfuerzo físico había cobrado su precio en el viejo animal. Roberto se arrodilló junto a Trovão y le habló suavemente, acariciando su cuello con ternura. «Perdóname», dijo. «Perdóname por haber pensado alguna vez que ya no valías nada. Eres el héroe más grande que he conocido». La noticia de lo que había sucedido se extendió rápidamente por toda la región. Personas de pueblos vecinos comenzaron a llegar a la Fazenda Esperanza, trayendo donaciones de ropa, comida, materiales de construcción, dinero. La historia de Trovão, el viejo caballo que había salvado a una familia entera, tocó los corazones de todos los que la escucharon. Los periódicos locales publicaron la historia, y pronto los medios nacionales también se hicieron eco. Una estación de televisión de São Paulo envió un equipo para documentar la historia. Filmaron a Trovão, ahora famoso, recuperándose en el establo. Entrevistaron a María, a Roberto, incluso la pequeña Sofía les contó con su vocecita cómo el caballito bueno la había salvado. La historia se volvió viral en las redes sociales y pronto personas de todo Brasil y el mundo conocían la hazaña de Trovão. Pero lo más extraordinario no fue la fama, sino lo que vino después. Un empresario de São Paulo, conmovido por la historia, donó el dinero completo para reconstruir la Casa de los Santos, mejor y más segura que antes. Una organización de protección animal estableció un fondo para el cuidado vitalicio de Trovão, asegurándose de que nunca más tendría que preocuparse por nada. Veterinarios de todo el país ofrecieron sus servicios gratuitamente para asegurar que el héroe equino recibiera el mejor cuidado posible. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, no solo de la casa, sino de las vidas de la familia Santos. La nueva casa fue construida con materiales modernos y sistemas eléctricos seguros.
Tenía suficiente espacio para todos, incluyendo una hermosa habitación en la planta baja para don Joaquim, que se recuperó completamente de su enfermedad gracias a los nuevos medicamentos y el cuidado mejorado que ahora podían permitirse. Para Trovão construyeron un establo especial, más amplio y cómodo, con calefacción para las noches frías y ventiladores para el verano. Ya no tendría que trabajar nunca más. Sus días ahora consistían en pasear tranquilamente por los campos, recibir las visitas de niños de escuelas cercanas que venían a conocer al caballo héroe y disfrutar de las zanahorias y manzanas que Sofía le traía religiosamente cada día. Sofía, que ahora tenía 7 años, había desarrollado un vínculo inquebrantable con Trovão. Pasaba horas sentada en el establo, contándole historias, cepillando su pelaje, simplemente estando cerca de él. «Es mi mejor amigo», le decía a cualquiera que preguntara, y Trovão, a su manera silenciosa, correspondía a ese amor, siempre gentil, siempre presente. En diciembre del año siguiente, exactamente un año después del incendio, la familia Santos organizó una gran celebración. Invitaron a todos los vecinos que habían ayudado aquella noche terrible, a los bomberos, al veterinario, a los periodistas que habían contado su historia. Fue una fiesta llena de alegría, música, comida y risas. Pero el invitado de honor era sin duda Trovão. Roberto dio un discurso emocionante frente a todos los reunidos. Habló de cómo a veces damos por sentadas las cosas y las personas, o en este caso, los animales que tenemos cerca. Habló de cómo había estado a punto de cometer el error más grande de su vida al considerar sacrificar a Trovão por creerlo inútil. Este magnífico animal nos enseñó que el valor de un ser no se mide por lo que puede producir o por su juventud, dijo, su voz quebrándose por la emoción. Se mide por el tamaño de su corazón, por su lealtad, por su capacidad de amor. Trovão tenía todo eso en abundancia y nosotros casi lo perdemos. María también habló, con Sofía de pie a su lado sosteniendo su mano. Esa noche perdimos una casa, dijo, pero ganamos una lección que nunca olvidaremos. Aprendimos que los milagros existen, que vienen en las formas más inesperadas, y que el amor y la lealtad pueden vencer cualquier obstáculo. Trovão no solo nos salvó las vidas, nos salvó como familia, nos recordó lo que realmente importa. Cuando terminaron los discursos, Sofía se acercó a Trovão y colocó alrededor de su cuello una corona de flores que ella misma había hecho. «Te quiero, Trovão», susurró besando su hocico. El viejo caballo relinchó suavemente y todos los presentes aplaudieron y vitorearon. La historia de Trovão continuó inspirando a personas mucho después de aquella noche. Se escribieron libros infantiles sobre él, se crearon programas educativos sobre el vínculo entre humanos y animales. Una escuela local lo adoptó como su mascota oficial, y los estudiantes hacían excursiones regulares a la Fazenda Esperanza para visitarlo. Pero para la familia Santos, Trovão era simplemente uno de ellos. Era el abuelo sabio que velaba por todos, el amigo fiel que siempre estaba allí. Las tardes en la granja ahora incluían invariablemente tiempo con Trovão. Ya fuera Roberto sentándose en el establo para hablar con él sobre el día, María llevándole golosinas especiales que preparaba, o Sofía acurrucándose contra él para leer sus cuentos en voz alta. Los años pasaron y Trovão envejeció con dignidad y gracia. Su pelaje se volvió completamente blanco, sus movimientos más lentos, pero sus ojos conservaron ese brillo especial, esa chispa de vida que había sido tan evidente aquella noche fatídica. Nunca dejó de ser tratado como el héroe que era, no solo por la familia Santos, sino por toda la comunidad. Don Joaquim, quien sobrevivió muchos años más después del incendio, solía decir que Trovão era un ángel enviado por Dios en forma de caballo.
Los ángeles no siempre tienen alas, decía el anciano con una sonrisa. A veces tienen 4 patas y un corazón más grande que las montañas. La historia del milagro en la Facenda Esperanza se convirtió en una leyenda local, pasada de generación en generación. Los niños crecían escuchando sobre Trovão, el caballo héroe que salvó una familia entera. Se convirtió en un símbolo de esperanza, de que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando somos descartados o considerados inútiles, todavía podemos hacer una diferencia extraordinaria. Cuando Trovão finalmente partió de este mundo, a la venerable edad de 31 años, toda la región guardó luto. Cientos de personas asistieron a su despedida, un testimonio del impacto que un solo animal había tenido en tantas vidas. Fue enterrado en un lugar de honor en la Facenda Esperanza, bajo un gran árbol de jacarandá, su lugar favorito para descansar durante sus últimos años. Sobre su tumba, Roberto y María colocaron una placa de bronce que simplemente decía: Trovão, nuestro héroe, nuestro amigo, nuestro milagro. Tu valor salvó vidas, tu amor salvó corazones. Nunca serás olvidado. Sofía, ahora una joven mujer, se convirtió en veterinaria, inspirada directamente por Trovão y el amor que había compartido con él. Dedicó su vida a cuidar animales, especialmente caballos, asegurándose de que cada uno recibiera el respeto y el cuidado que merecía, sin importar su edad o condición. A menudo contaba la historia de Trovão a sus propios pacientes humanos, recordándoles el valor inestimable de cada criatura. La Facenda Esperanza prosperó en los años siguientes. La familia Santos nunca olvidó las lecciones que habían aprendido aquella noche terrible y milagrosa. Trataban a todos sus animales con amor y respeto, nunca considerando a ninguno como prescindible o sin valor. La granja se convirtió en un modelo de prácticas éticas y sostenibles, y personas venían de lejos para aprender de ellos. Cada año, en el aniversario del incendio, la familia organizaba una celebración en memoria de Trovão. Personas de todos los rincones del país venían a rendir homenaje al caballo que había demostrado que el coraje y el amor no tienen límites. Era un día de reflexión, gratitud y celebración de la vida. La historia de Trovão nos enseña algo fundamental sobre la vida, que el valor verdadero de un ser no reside en lo que puede producir o en su utilidad material, sino en la profundidad de su espíritu, en su capacidad de amar incondicionalmente y de actuar con valentía cuando más se necesita. Trovão pudo haber sido un caballo viejo, con sus mejores días aparentemente detrás de él, pero cuando llegó el momento más crítico, encontró dentro de sí una reserva de fuerza, valor y determinación que salvó 4 vidas humanas. Esta historia nos recuerda también que los milagros no siempre llegan de las maneras que esperamos. No llegó un bombero en el momento justo, no hubo una intervención divina, obvia y espectacular. El milagro llegó en la forma de un animal fiel, que se negó a rendirse, que escuchó su instinto y actuó con un propósito que parecía casi sobrenatural. El milagro fue el vínculo invisible, pero inquebrantable entre humanos y animales, un vínculo forjado a través de años de compañerismo y reforzado en el momento de mayor necesidad. Hoy, cuando visitamos la Facenda Esperanza, podemos ver el árbol de jacarandá donde descansa Trovão. Los niños todavía vienen a dejar flores frescas en su tumba, y los visitantes de todo el mundo se toman un momento para reflexionar sobre su historia. La granja ha colocado una pequeña estatua de bronce de Trovão cerca de la casa nueva, siempre vigilante, siempre protector. Un recordatorio eterno de lo que sucedió aquella noche de diciembre. María, Roberto y Sofía continúan viviendo en la granja, rodeados ahora de una nueva generación de animales, cada uno amado y cuidado como individuos únicos.
Tienen nuevos caballos, por supuesto, pero ninguno podrá jamás ocupar el lugar especial que Trovaun tiene en sus corazones. Él fue único, irreemplazable, un verdadero héroe en el sentido más puro de la palabra. La lección que la familia Santos comparte con todos los que visitan la granja es simple, pero profunda. Nunca subestimes el valor de aquellos que te rodean, sean humanos o animales. Trata a cada ser con dignidad y respeto, porque nunca sabes cuándo ese ser ordinario revelará una extraordinaria capacidad de amor y heroísmo. Y sobre todo, recuerda que la edad, las limitaciones físicas o las circunstancias aparentes nunca definen completamente lo que alguien es capaz de lograr cuando el amor y la necesidad lo exigen. El milagro en la Facenda Esperanza no fue solo que una familia sobrevivió a un incendio devastador. El verdadero milagro fue el recordatorio de que estamos todos conectados, de maneras que a menudo no comprendemos completamente, que la compasión y la lealtad trascienden las especies y que incluso en nuestros momentos más oscuros puede haber luz en las formas más inesperadas. Trovaun vivió una vida larga y en sus últimos años, una vida celebrada. Pero su verdadero legado no es la fama o el reconocimiento que recibió. Su legado es el cambio que inspiró en miles de personas que escucharon su historia, el recordatorio de que cada vida tiene valor, que cada ser merece respeto y amor, y que los actos de verdadero heroísmo a menudo vienen de los lugares más humildes y de los corazones más puros. Esta es la historia de un milagro en la Facenda, el caballo que salvó una vida en el último segundo. Pero más que eso, es una historia sobre el amor, la lealtad, el coraje y la inquebrantable determinación de no abandonar a aquellos que amamos. Es una historia que nos recuerda que los héroes caminan entre nosotros todos los días, a veces sobre 4 patas en lugar de 2, y que los milagros suceden cuando menos los esperamos, siempre y cuando mantengamos nuestros corazones abiertos a las posibilidades extraordinarias que la vida nos presenta. Y cada vez que miramos las estrellas desde la Facenda Esperanza, nos gusta pensar que una de ellas brilla un poco más que las demás, velando por nosotros como Trovaun siempre lo hizo, recordándonos que el amor nunca muere, y que aquellos que tocan nuestras vidas de maneras profundas permanecen con nosotros para siempre, no solo en nuestros recuerdos, sino en cada latido de nuestro corazón.